Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, Mortal Kombat, Trump versus Musk. Conversamos con Robert Funk, experto en política estadounidense y académico de la Universidad de Chile. Además, Nicolás Eizaguirre, economista y exministro de Hacienda. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. En una esquina, el mayor poder político del mundo, el presidente de los Estados Unidos. En la otra esquina, el mayor poder económico del planeta, el hombre más rico del mundo. Un Mortal Kombat que paralizó al planeta, hizo estallar los memes de Internet y escenificó una confrontación de fuerzas sin precedentes. Pero más allá de todo eso, una disputa que nos enseña mucho de cómo se mueve el mundo hoy, del precario estado de las democracias y de cómo Estados Unidos se sigue deslizando sin freno hacia el pantano de la corrupción, el autoritarismo y la dictadura. Donald Trump e Elon Musk habían formado una alianza entre sus intereses comunes: acumular todo el poder. Musk entregó cientos de millones de dólares a la campaña de Trump y a sus candidatos y puso a su servicio su formidable maquinaria de desinformación y fake news. A cambio, Trump le entregó un poder ilimitado para intervenir en el gobierno estadounidense, destruyendo programas y despidiendo a personas por motivos ideológicos. Este bromance llegó a extremos. Musk se convirtió en invitado frecuente en el avión y en el despacho presidencial y proclamó que, comillas, amo a Trump tanto como un hombre heterosexual puede amar a otro hombre. A cambio, recibió el poder de Estados Unidos a su disposición para llevar su guerra contra la democracia a Europa, incitando al caos y empujando a grupos de extrema derecha en un intento por destruir la Unión Europea y así poner fin a sus intenciones de regular a los grandes monopolios tecnológicos. Una alianza que analistas europeos bautizaron como una nueva era de tecnofascismo. Esta alianza, eso sí, tenía un talón de Aquiles: el ego de dos individuos sin límites y sin escrúpulos. El mundo se demostró demasiado pequeño para que ambos pudieran compartirlo. Musk se volvió impopular y cuando Trump lo fue alejando del centro del poder, el magnate estalló en un ataque de furia que hizo que hasta Trump pareciera razonable en comparación. Elon Musk acusó al presidente de Estados Unidos de aparecer en los archivos sobre el pederasta Jeffrey Epstein, de provocar una recesión con sus aranceles y amenazó con formar un nuevo partido político y con apoyar un juicio político contra el presidente. Trump respondió que su ex aliado había perdido la razón. El enfrentamiento fue público y en tiempo real, demostrando cómo la política ha adoptado las lógicas y los códigos que antes estaban reservados para el show business. De hecho, todas las comparaciones fueron con enfrentamientos entre celebridades de la farándula. Este reality show global además mostró el choque de plataformas comunicacionales, porque ambos lanzaron sus dardos desde las trincheras de sus propias redes sociales: X, propiedad de Musk, y Truth Social, propiedad de Trump. También fue una demostración explícita de cómo el régimen de Trump está convirtiendo a Estados Unidos en una cleptocracia. Mientras Elon fue su aliado, Trump no tuvo pudor en poder poner al Estado a su servicio. Cuando el valor de Tesla, por ejemplo, cayó en el mercado, organizó un showroom en la Casa Blanca, una maniobra publicitaria en que el presidente de Estados Unidos compró un auto de su magnate favorito para hacer subir las acciones de su empresa. También el gobierno anunció que perseguiría como terroristas a quienes quemaran autos de esa marca. Y cuando llegó el conflicto, Trump anunció que quitaría los subsidios y contratos gubernamentales de las empresas de Musk. Así, el bien público e incluso la seguridad nacional son ahora un objeto de transacción, un caramelo que se regala a los magnates que apoyen el régimen y se quita a los que se vuelven indisciplinados. La amenaza es tan real que Tesla perdió $150 mil millones de valor bursátil durante ese día de enfrentamiento. Los inversores saben que la suerte de las empresas ahora depende de la benevolencia del régimen y que éste tiene el poder para aplastar a quienes considere que son sus adversarios. Es exactamente el camino que siguieron autócratas como Putin para concentrar el poder total. Quienes le rindan pleitesía pueden enriquecerse, pero los que caigan en desgracia van a ser borrados del mapa. Trump da y quita contratos y subsidios y usa el aparato de persecución judicial del Estado
en sus manos a través de la Fiscalía General para perseguir a cualquiera que no le rinda pleitesía: empresarios, universidades, estudios de abogados, medios de comunicación o políticos rivales. El mejor ejemplo ocurre en estos días, cuando el autócrata de la Casa Blanca ha enviado a la Guardia Nacional y a los Marines para aplastar las protestas por la Casa de Inmigrantes en California. Es la primera vez en más de 60 años que un presidente despliega fuerzas federales contra el consentimiento del gobernador del estado, un hito en un país federal que Trump justificó hablando de una invasión de inmigrantes indocumentados y criminales. Esto mientras sus agentes arrestaban a latinos que buscaban empleo en un estacionamiento de Home Depot y a trabajadores de una fábrica de ropa. Estados Unidos se desliza hacia una cleptocracia en que el líder se enriquece y usa el erario fiscal como un tesoro personal para distribuir premios y castigos. Una autocracia en que nadie está libre de las garras del régimen, ni siquiera el hombre más rico del mundo. Hace algunas horas, Elon Musk posteó que se arrepiente y que sus críticas contra Trump fueron muy lejos. El Mortal Kombat terminó en un fatality. El poder absoluto del autócrata de la Casa Blanca sigue creciendo sin freno y sin control. Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que importa. Nos acompaña uno de los chilenos que mejor conoce y que mejor sigue la actualidad política de Estados Unidos, Robert Funk. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Robert, partamos por este conflicto entre Trump y Musk. ¿Cuáles son las lecciones que tú sacas o qué es lo que de alguna manera aprendemos de lo que está pasando en un conflicto como ese? Me parece que siempre fue un poco evidente que poner a dos tremendos egos y personajes y intereses en una misma oficina ovalada iba a traer algún tipo de problema, iba a haber un choque. Tienen intereses en comunes, sin duda, pero también tienen intereses que no necesariamente comparten y que en algún momento eso, y no solamente los intereses, pero más que nada los egos iban a chocar y parece que eso ocurrió. No tenemos claro por qué exactamente ocurrió esta pelea o pero por la misma razón tengo la impresión que en la medida que esos intereses vuelvan a convergir, probablemente van a volverse a encontrar. ¿Quién sale más fortalecido aquí? O sea, yo creo que Trump porque el presidente de Estados Unidos, porque él tiene el poder de, por ejemplo, tomar la decisión de cortarle los contratos a Skylink o lo que sea. Pero a la vez, Musk sabe mucho de la campaña. Según lo que yo he leído, el problema para Trump era más que nada que Trump tenía información de cómo se financiaba la campaña, de los super PACs y todo eso. Y por lo tanto, Musk tiene cierto poder para evitar que Trump se ponga demasiado duro con él también. Ahora, aquí había una especie de alianza, ¿no?, entre Donald Trump y, en general, muchos millonarios, pero muchos magnates, sobre todo del mundo tecnológico. Una alianza que de alguna manera se puede sentir como debilitada con esto. ¿Cuáles son los límites o hasta qué punto esta alianza entre un gobernante autoritario, un gobernante con claros instintos autócratas, y estos magnates que supuestamente son partidarios de la libertad de expresión, de la libertad de empresa, pueden convivir? Esto es un fenómeno nuevo, porque si uno piensa en lo que era San Francisco, Silicon Valley, hace 10 años, incluso en la época de Steve Jobs, que era un lugar más bien de izquierda, más bien progresista. Y en los últimos 10 años, más o menos, ha surgido un tipo de empresario tecnológico que yo creo que no necesariamente tenga una postura política como tal, de derecha o de izquierda, pero tiene una postura respecto a su propio poder y su visión respecto a su lugar en el mundo. Entonces yo creo que se han empezado a creer un poco superpoderosos. Lo vemos mucho con Elon Musk, pero un poco también con Zuckerberg y otros, que se dan cuenta del tremendo poder que tienen. No solamente poder económico por sus grandes fortunas, sino poder, por ejemplo, la información que manejan, los datos que manejan. Entonces, y eso comparten un poco con el mundo de Trump, ¿no? Esta visión que hay una especie de clase elevada, de clase privilegiada, de una superclase de ciudadanos que
que por su contribución, que por su riqueza, que por su poder debería tener ciertos beneficios. Y yo creo que eso en el fondo es la visión del mundo que comparten más allá de una cosa política específica. Y no estar limitados por regulaciones, por gobiernos, por reglas. O no querer estar limitados, y también se dan cuenta que en muchos casos no han estado limitados porque son el tipo de empresas que también ni siquiera son multinacionales, son supranacionales, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se enfrentan con situaciones donde tratan de limitar su poder, se dicen, no, esto no, a nosotros no nos... lo vimos, por ejemplo, con Elon Musk en Brasil. Claro, en Brasil, en la Unión Europea también, donde la Unión Europea es tal vez la única que ha intentado limitar de alguna manera el poder de ellos, y había una postura muy agresiva. Bueno, Elon Musk iba a fomentar y a financiar y a hacer propaganda para partidos de extrema derecha y sus discursos. Sí. Elon Musk es un caso distinto por su trayectoria, por su historia personal. Hay un cuento con Sudáfrica. Hay un tema un poco distinto, creo yo, respecto a la inmigración. No es casualidad, por ejemplo, que Estados Unidos empezó a permitir el ingreso de, entre comillas, refugiados blancos afrikaners de Sudáfrica. Bueno, eso hay un tema abiertamente racista, porque el gobierno de Trump no reconoce refugiados ni genocidio en ninguna parte del mundo, pero dice que hay un genocidio en curso contra los blancos africanos de Sudáfrica. Claro. Y eso yo creo que viene directamente de Musk, la influencia de Musk. Entonces, en el caso de Musk hay ese elemento también, una cosa racial rara. Y también eso coincide un poco con la visión de Trump. Pero hay todo otro grupo de empresarios de Silicon Valley que en el fondo no quieren que los toquen. Esto no es para nada nuevo. O sea, estamos en una época dorada que a Trump le gusta mucho. Trump en uno de sus discursos dijo que la mejor época de Estados Unidos fue entre 1880 y 1910 o algo así, porque no habían impuestos a la renta. Y él quería volver a eso. Yo creo que esto es súper clave para entender mucho lo que hace Trump también. Uno, su política fiscal, su política también de aranceles. Él cree que puede reemplazar los impuestos a la renta o los impuestos a las empresas con aranceles, cosa que sabemos que los números no coinciden, pero él habla de eso. Pero también esa es lo que se llama el Gilded Age en Estados Unidos, esta época donde surgen las grandes fortunas, en parte porque no hay esos impuestos, de los Rockefeller, de los Carnegie, de los Mellon, de los Hearst, de todo ese grupo de millonarios, de los Roosevelt incluso, y que al final llega a su fin cuando el gobierno empieza no solamente a poner impuestos, pero empiezan a regular esas industrias. Es una área que también se conoce como la de los varones ladrones, ¿no? De una manera más negativa, porque fueron grandes monopolios del acero, de los ferrocarriles, de la banca. Y claro, eso es lo que lleva a la reacción por la cual el gobierno comienza a regular y, por ejemplo, a decir, bueno, estos grandes monopolios hay que dividirlos para que haya competencia. Absolutamente. Y lo interesante es que eso lo empieza a hacer Theodore Roosevelt, que uno, viene de esa clase. Segundo, lo hace por la amenaza del surgimiento de partidos comunistas y socialistas. Y dice, la única forma de evitar esto es que desde el gobierno empecemos a regular. Y yo creo que esa conciencia un poco es lo que está faltando ahora. Tal vez va a llegar eventualmente, pero está faltando la idea de que si el gobierno no hace algo, el riesgo es de algún tipo de inestabilidad política o partidos alternativos o lo que sea. Ahora, hay una paradoja, Robert, porque por un lado vemos entonces estas grandes fortunas que de alguna manera quieren tener un poder omnímodo, es decir, que a mí el gobierno no me toque, que no me regulen, que no me cobren impuestos. Pero empoderan a alguien como Donald Trump, que precisamente está acumulando un enorme poder que puede usar autoritariamente, entre otros, contra ellos. Porque ahora Trump puede decir, bueno, si usted no está de acuerdo conmigo, le quito los subsidios, le quito los contratos, ataco los estudios de abogados que los defienden, le pongo aranceles a un sector o se los saco de manera discrecional. Entonces finalmente están quedando estos magnates, estos millonarios, estas grandes fortunas, bajo un poder omnímodo muy fuerte de una persona que quiere gobernar de manera autocrática. No quiero hacer otra analogía, me lo paso haciendo analogías históricas, pero en los años 30, en Alemania, la clase empresarial pensó que, bueno, aquí hay un candidato que es medio loco, pero que nosotros lo podemos controlar y por lo menos anticomunista. Y ese candidato era Adolf Hitler. Y yo creo que la clase empresarial de Estados Unidos pensó un poco eso. Bueno, tiene sus cosas que no nos gustan, medio excéntrico, su pelo y su qué sé yo, pero
por lo menos es pro empresa y va a estar al lado nuestro. Y ahora se dan cuenta que la ambición personal de Trump no es crear un país que se preste para la innovación, el crecimiento económico. Lo que está haciendo una universidad es un muy buen ejemplo de que a la larga el lugar de Estados Unidos, la posición de Estados Unidos en el mundo se va a ver afectada por este periodo. Sus ambiciones personales, su ambición es control, el poder. Estamos viendo ahora lo que está ocurriendo en las calles de Los Ángeles y Trump llamando a la Guardia Civil y a la Guardia Nacional. Se ha dicho que Trump está buscando la excusa para hacer eso porque es la forma de empezar a realmente controlar, imponer un control militarizado en las calles de Estados Unidos, y él es el único que tiene el poder de controlar ese control, de manejar ese control, de ponerlo, de quitarlo, al final de hacer lo que quiere. Hay varias cosas aquí que me parece una analogía muy potente, pero hay varias cosas que surgen. Primero, estas grandes fortunas o que controlan parte del poder económico, ¿crees que se están dando cuenta ya de esta situación o todavía creen que pueden de alguna manera manejar o sacar beneficios de estar cerca de Donald Trump? Yo creo que ambas cosas, o se dan cuenta que están en una posición, si vemos el tema de las oficinas de abogados que a las cuales Trump ha tratado de castigar, hay muchas oficinas que les dicen, bueno, si ustedes defienden a demócratas, nosotros los vamos a meter juicio o poner algún tipo de multa. Y vemos vemos lo que Trump está haciendo con los canales de televisión. CBS ya pagó un monto gigantesco para tratar de evitar problemas. Ahora hay problemas en el canal, en la cadena de ABC por la misma razón. Entonces ocurren las dos cosas. Se dan cuenta que tiene este problema. Muchos tratan de solucionar el problema a través de, bueno, vamos a apaciguarlo, vamos a pagar y con eso vamos a evitar problemas. Y es evidente que si uno conoce este tipo de personalidad, uno no soluciona el problema, simplemente es como un bully, ¿no? Si uno no le para el carro, entonces va a seguir. Es como darle un poquito de sangre al tiburón y decir, bueno, con esto se va a calmar, ¿no? Tal cual. Entonces yo creo que ellos creen que lo pueden manejar. Y lo otro que vemos en el caso de Trump en particular, esta cosa muy rara, incluso en el caso de Elon Musk, es que Trump no tiene amigos, no tiene aliados, tiene intereses, y esos intereses son muy pasajeros. Entonces, en un momento, lo vimos con Putin, lo vimos con Netanyahu, en un momento puede decir, somos los mejores amigos, el día siguiente dice, es un loco y no quiero tener nada que ver con ellos, solamente porque dijeron algo malo o no hicieron lo que él quiso. Y eso evidentemente va a ocurrir también con estas empresas. ¿Y qué pasa con las universidades, Robert? Que es un mundo que ha sido muy importante para Estados Unidos. Tener las mejores universidades del mundo ha sido una de sus grandes ventajas comparativas a nivel mundial. Y ahora vemos un presidente que está sistemáticamente atacando a las universidades, atacando su financiamiento, su sobrevivencia. Estamos hablando de Harvard, por ejemplo, que es probablemente la mejor universidad del mundo, Columbia, y que está atacando, por lo tanto, una de las cosas que uno diría es uno de los centros del poder estadounidense. ¿Cuál es la lógica de hacer eso? Primero, yo tengo la impresión de que todas las cosas que ha hecho Trump hasta el momento, al nivel doméstico, esto es una de las cosas más dañinas en el largo plazo, porque recuperar después el rol y el lugar que han tenido estas universidades va a ser muy difícil, porque otros van a empezar a ocupar el espacio. Ya vemos que algunas universidades en Inglaterra y en otros países están empezando a ofrecer los espacios. Un grupo importante de cientistas políticos se fueron a la Universidad de Toronto, en Canadá. Las universidades en Inglaterra están ofreciendo espacios a alumnos que tal vez no se podrán ir a estudiar a Estados Unidos, alumno posgrado por el tema de visa. Entonces, ese daño yo creo que es un daño de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la razón? Las universidades siempre han sido, obviamente, un lugar de cuestionamiento de autoridad, un lugar de producción de conocimiento en base a evidencia. Esas dos cosas no le gusta a Trump, ni conocimiento ni evidencia.
Y obviamente ve a las universidades como hay una caricatura de las universidades como un espacio de extrema izquierda, dice woke, pero en el fondo es esta caricatura de que todos los académicos son liberales. Eso simplemente no es así, o sea, por alguna razón, o sea, no es por nada que en Chile hablamos de los Chicago Boys. O sea, los Chicago Boys es un grupo que estudió en la Universidad de Chicago y no son precisamente woke. Y eso sigue así en muchas universidades. Entonces hay un tema político y las universidades son siempre son instituciones especiales por este tema de producción de conocimiento, pero son una de muchas instituciones que tienen la capacidad de cuestionar la autoridad y el poder del gran líder. Y entonces Trump no solamente hace esto con las universidades, pero también lo está haciendo con la prensa, con las oficinas de abogados y desde luego con distintas instituciones dentro del gobierno, museos que tienen la posibilidad de no solamente cuestionarlo, pero sino que presentar otra narrativa que es la narrativa que va en contra de la narrativa oficial que él quisiera. Robert, ¿y qué pasa, tú que conoces bien un poco la mentalidad? ¿Qué pasa con los estadounidenses en ese sentido? Estoy hablando especialmente de los estadounidenses que tienen poder, digamos, y que de alguna manera uno da la impresión de que están viendo pasar esto sin demasiada resistencia, sin hacer demasiado. Y uno tal vez con la experiencia de que aquí sabemos cómo funcionan las dictaduras, lamentablemente, dice, ¿por qué no hay una reacción? Sí. ¿Por qué están de alguna manera como esa famosa metáfora de la rana que le suben la temperatura y se va hirviendo sin darse cuenta, ¿no? Es que es ¿Qué eso. pasa? Yo creo que es eso. Yo creo que en gran medida es eso. Esto él lo está haciendo de a poco. No sé si por diseño o por casualidad. En la medida que la gente no es que no se dé cuenta, sino que se acostumbra. Se normalizan la primera vez que el primer gobierno de Trump, en sus primeros días, Trump introdujo el Muslim ban, ¿no? Estas reglas que impedían una lista de países musulmanes de los cuales no se iban a aceptar no solamente migrantes, sino que incluso viajeros y visitantes. Gran shock en el sistema, las cortes lo pararon, qué sé yo. Pero después, poco tiempo después, lo intentó de nuevo hasta que eventualmente las cortes como lo aceptaron. Y ahora de nuevo en este gobierno, acá la semana pasada, el gobierno acaba de anunciar una lista de 12 países adicionales de los cuales no se van a aceptar personas. Y no se ha dicho nada. Entonces, de a poco se va normalizando esta cosa. La gente se agota, la gente tiene que vivir su vida, tiene que pagar las cuentas, tiene que ir a trabajar y se empiezan a aceptar cosas que realmente son inaceptables. Vemos todos los días imágenes de agentes de ICE subiéndose a aviones o entrando a casas, oficinas y no solamente removiendo a las personas, pero separando a las madres de sus guaguas y cosas así. Imágenes chocantes. Pero al principio uno dice esto es una locura y después la gente se queda callada porque tiene miedo, porque no se quiere meter, porque dicen algo habrán hecho. Sabemos, por ejemplo, hoy día que muchos de estos inmigrantes o legales o ilegales o no documentados o documentados no solamente los están deteniendo y subiendo a un avión y mandándolos de vuelta a sus países de origen, los están deteniendo dentro de Estados Unidos o mandando a El Salvador. Están hablando de reabrir Guantánamo para mandar, o sea, los están mandando a cárceles, mandando a cárceles personas que no sabemos si son culpables de algo o no, y no hay juicio. Entonces, eso ya es un nivel de autoritarismo, de un debilitamiento del Estado de Derecho absoluto. O sea, absoluto, porque además es una forma de externalizar, de alguna manera, de sacarlos fuera del control de la justicia. Porque tú los mandas a El Salvador o los mandas a Guantánamo, o veo planes de mandarlos a lugares terribles realmente, y porque sencillamente el gobierno dice que son criminales o son delincuentes sin que haya un tribunal que pueda entrar allí y decir, bueno, presente las pruebas, vamos a hacer un juicio. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, el tema ahí es que el ciudadano común y corriente norteamericano no se da cuenta, algunos sí, pero la mayoría no, de que cuando ocurre eso, eso es un debilitamiento del Estado de Derecho que ya los puede afectar a ellos directamente, porque uno no sabe, o sea, dice, bueno, están agarrando a estas personas que algo habrán hecho porque son inmigrantes ilegales, pero como no hay juicio, no sabemos si son inmigrantes ilegales.
Entonces, le pueden agarrar a una persona de color, una persona con apellido hispano, y echarlos, mandarlos a la cárcel, no hay juicio. Entonces, esto puede empezar a llegar a todos los ciudadanos por distintas razones y la lógica sigue siendo la misma. Claro, y algo de hecho Trump dijo en su momento cuando se reunió con Bukele que va a explorar maneras de ver si puede mandar también a ciudadanos estadounidenses a las cárceles de El Salvador. Claro, porque para El Salvador es negocio, para Trump se deshace el problema, no hay juicios. Y fortalece o sea, si él entiende, algo que entiende instintivamente Trump es el poder del temor. Esa es una razón que también que cambia tanto de opinión, porque así descoloca a la gente y no sabe cómo comportarse y sigue hacia adelante. Entonces, claro, esas amenazas lo que hacen es insertar un nivel. Ha caído mucho uno de los datos medio raros es que ha caído mucho las deportaciones desde Estados Unidos hacia de los inmigrantes ilegales. Ha caído comparado con el gobierno Biden. ¿Por qué? No es que Trump ha sido menos activo en eso, sino que ha ingresado muchas menos personas porque tienen miedo. Entonces ya ha tenido ese efecto disuasivo. La política de Trump ha tenido ese efecto disuasivo y por lo tanto Trump tiene que echar menos gente. Ahora, decíamos, en general no ha habido reacción. Hay una excepción que es lo que está pasando en estos días en California, donde efectivamente ha habido una reacción ciudadana en ciudades que además son ampliamente latinas, como Los Ángeles, por estas redadas migratorias que, por ejemplo, van al estacionamiento del Home Depot, donde hay latinos que están intentando buscar trabajo allí y los detienen, o van a una tienda de una fábrica de ropa y detienen a toda la gente que está trabajando ahí. Eso ha generado una reacción ciudadana, y ante esa reacción lo que hace Trump, Robert, es decir, vamos a desplegar la Guardia Nacional, vamos a enviar Marines. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, dicen, como dije al comienzo, que Trump está buscando la excusa para hacer esto. Entonces, empezó con esta política. Primero, California tiene un lugar especial en el imaginario norteamericano. Es como la República Independiente de California. Es un estado gigantesco, una economía más grande, mucho más grande que la chilena, una población muy grande. Y es visto como un lugar como de izquierda y elitista. Entonces, para la base trumpista, California representa algo particular. Y además, un lugar que atrae inmigrantes no documentados por su cercanía geográfica a México, pero también por el tipo de economía que tiene, claro, que necesitan gente para cosechar y los restaurantes, en fin. Sostienen la economía. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, tiene un gobernador demócrata que tiene ambiciones presidenciales y Trump apunta un poco a él, y el gobernador Newsom también apunta a Trump para posicionarse. Ahí anoche dio un discurso nacional, básicamente, posicionándose como el anti-Trump. Entonces está esa dinámica. Trump ya en su primer gobierno, también hay que recordar, cuando hubo incendios en California, Trump fue a visitar California y dijo que los incendios eran culpa de California, sí, y por lo tanto él no iba a mandar ayuda. Entonces aquí hay una relación ahí complicada. Pero en este caso en particular, esa población hispana empieza a protestar en contra, empiezan estas detenciones y la población hispana sale a la calle a protestar. Y Trump dice, aquí esta es mi oportunidad para demostrar, y algunas de las protestas se ponen violentas. Ahora, yo he hablado con amigos en Estados Unidos que dicen, en realidad en California, en Los Ángeles, los focos de protesta son muy... O sea, uno ve las noticias y uno creía que todo Los Ángeles estaba en llamas, y como el estallido social, que también al final el estallido social fue en un barrio específico, un lugar específico. Y ojo, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no hacer la equivalencia con el estallido social de acá, no es lo mismo. Pero es muy focalizado. Pero Trump lo usa para decir, California está en llamas, se está quemando, y yo aquí como sheriff, voy a imponer orden. Y aquí el hombre fuerte, vengo yo a imponer orden y no voy a permitir que las autoridades locales... Ahora, hay cuestiones legales. Si Trump efectivamente tiene la autoridad de llamar a la Guardia Nacional para eso, de llamar a los Marines, Trump está estudiando seriamente introducir o utilizar una ley de insurrección o anti-insurrección que data de 1807 para justificar el uso de esta fuerza fuerte en California y en otros lugares. Y lo que creen muchos... Perdón, hay que explicar que esto es un gobierno, es un estado federal, y por lo tanto la Guardia Nacional solo se despliega o se federaliza
en casos que los propios gobiernos federales lo pidan, o sea, los gobiernos estaduales lo pidan. La última vez que un presidente había desplegado esta Guardia Nacional contra la opinión del gobernador había sido en la época de John Kennedy, Correcto. en la época de la caso de segregación integración. racial. Claro. Sí, y curiosamente la Guardia Nacional no es nacional, Claro. es estatal, Claro. En cada estado. Entonces, por eso este tema de nacionalizarlo. Y también la Guardia Nacional en el fondo son reservistas, Uh-huh. O sea, es parte de las Fuerzas Armadas, del sistema de Fuerzas Armadas, pero son reservistas, son personas que trabajan día a día y forman parte de esta Guardia Nacional. Hay un tema interesante, porque uno se pregunta hasta qué punto estos ciudadanos comunes y corrientes van a estar dispuestos a disparar en contra de esta gente. Vamos a ver, hasta el momento eso es lo que está ocurriendo. Pero el tema más de fondo es, y el temor es, hasta qué punto Trump esto lo usa como una excusa para seguir ampliando esta lógica. Lo ha hecho para todo. Para los aranceles declaró un estado de emergencia que estaba entrando fentanilo, inmigrantes ilegales desde México y Canadá. Desde el punto de vista de Canadá no entraba casi nada, pero la excusa era estado de emergencia. O sea, casi siempre usa esta lógica de que hay un desorden o emergencia. No, también está esta ley que invocó de una invasión enemiga para decir que claro, los carteles estaban invadiendo y por lo tanto él tenía autoridad también. Que era una ley también muy como atávica de 1700 no sé cuánto. Esta es una ley de 1807 que no se ha utilizado. Y es evidente que sus asesores, sus abogados, están buscando las justificaciones legales para hacer cosas realmente que empiezan a estirar el chicle, estirar el ámbito de poder y facultad del presidente. Y con esto, si es exitoso, digamos, en esto nuevamente se corre el cerco de lo posible y por lo tanto él queda con la posibilidad de militarizar las calles en Estados Unidos cuando lo considere conveniente, por ejemplo, durante las elecciones. Claro. Tal cual. Entonces, yo siempre he sostenido, mucha gente dice, bueno, hay que ver qué pasa en los midterms, en las elecciones de medio tiempo, que ya van a ser en poco más de un año. Claro. Yo siempre he tenido la impresión de que esas elecciones van a ocurrir, pero van a ocurrir bajo circunstancias que van a ser muy difíciles para la demócrata. Pero ya lo estamos viendo. Ya está amenazando de candidato, amenazando a la gente de dinero que hace grandes donaciones a los demócratas. Trump lo dijo, Elon Musk, no se le ocurre a Elon Musk empezar a donar plata a los demócratas. Entonces está creando una situación en que se hace muy difícil, muy parecido a lo de Venezuela, donde se hace muy difícil a la oposición. Pueden funcionar, van a haber elecciones, pero bajo condiciones mucho más complicadas. ¿Te parece que se está acabando la democracia en Estados Unidos o está en riesgo? Yo creo que el riesgo de todas maneras, o sea, por todas las razones que hemos dicho, es evidente que está en riesgo. Trump ha logrado controlar el Congreso, ha logrado poner su gente en la Corte Suprema, está amenazando. Si uno piensa cuáles son los cortefuegos del poder ejecutivo en Estados Unidos. Primero, las tres ramas de gobierno, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Controla los tres. Después, si uno va más allá, uno ve, está la prensa, la está amenazando. Las universidades, la está amenazando. Las Fuerzas Armadas echó en los primeros días a todos los generales, y más que generales, generalas, que no les gustaba, decía que eran demasiado woke, Entonces, hemos visto en lo que ha ocurrido en los últimos días, cero comentarios, cero resistencia por parte de los altos mandos militares. Es más, hace un par de días Trump fue a Fort Bragg, una base militar, a dar un discurso que en el fondo fue un discurso político, y ahí están los soldados con sus sombreros, no eran sombreros MAGA, pero casi. Pero cuando Trump, por ejemplo, mencionaba el gobernador de California o Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, los soldados como decían "buh", y entonces una cosa absolutamente politizada, un meeting totalmente politizado en una base militar. Eso no solamente no es constitucional, sino que muestra el nivel al cual él está tomándose y controlando estas distintas posibles cortafuegos a su poder. Entonces sí, o sea, la democracia está absolutamente amenazada. Trump ha estudiado lo que ocurrió en Hungría, más que nada, y está haciendo lo mismo. Hungría cerró varias universidades, empezó a controlarlos y después empieza a controlar también o atacar los partidos de oposición. ¿Y crees que los estadounidenses no se han dado cuenta, no lo ven posible?
¿Que su democracia está en serio riesgo? Bueno, lo que vemos, sí y no. La última encuesta que yo vi respecto a lo que ocurre en California, el uso de la fuerza en las calles de Los Ángeles, era como 49-50, las personas que están a favor y las personas que están en contra. Entonces, sí, el 50% de la población se da cuenta y el 50% de la población dice, no está bien, hay que respetar al presidente, hay que echar a los inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces, en esas circunstancias, obviamente la persona que tiene el poder y logra imponer su visión. Robert Funk, gracias por acompañarnos hoy, hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Sorpréndete con la increíble fauna de nuestro país. Arauco te invita a escuchar Voces del Bosque, un podcast que le da voz a lo que importa, enseñándonos a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Nos acompaña el economista, exministro Nicolás Eyzaguirre. Nicolás, gracias por estar hoy con nosotros. Daniel, un gusto. De toda esta vasta cantidad de cosas que están pasando, ¿qué es lo que más te preocupa de lo que ocurre en Estados Unidos, especialmente con Donald Trump? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en el mundo en general, porque no es solamente Estados Unidos, sino que hay una tendencia a la polarización y a la falta de entendimiento a través del mundo, obviamente gatillado también por lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Está en riesgo la democracia estadounidense, crees tú? Bueno, eso está por verse. Los más optimistas dicen que el sistema pensado por los padres fundadores y los sistemas de peso y contrapeso al final va a prevalecer. Pero también se está viendo que Trump tiene mucha habilidad para buscar los intersticios, gobernar con órdenes ejecutivas y en la práctica, aplastando a los otros poderes y impulsando sus políticas de manera unilateral. Y acá hay un enfrentamiento que, bueno, ha sido realmente muy público entre el hombre con mayor poder político del mundo, el presidente de Estados Unidos, y el hombre con mayor poder económico, la mayor fortuna del mundo, como es Elon Musk. Y da la impresión de que Trump tiene mucho poder para, por ejemplo, utilizar los fondos fiscales, entregar o quitar subsidios, castigar o premiar a quienes lo ayuden o quienes se interpongan contra él. ¿Qué sacas en limpio de este enfrentamiento tan público? Bueno, eso que dices tú es muy impresionante. La verdad es que Estados Unidos tiene, a través de este resorte llamado a las órdenes ejecutivas, unas posibilidades de discrecionalidad por parte del Ejecutivo que a nosotros nos sorprenden. O sea, sería impensable que el gobierno le quitara el financiamiento a una universidad en particular y no a otra, o que le diera un subsidio a una empresa y no a otra. Pero allá con las órdenes ejecutivas, abusando del tema de seguridad nacional, se está haciendo. Y eso le da, obviamente, mientras dure, porque tú sabes que ha habido muchas presentaciones legales, tanto de las universidades como de otros, respecto de como los temas comerciales, que esto estaría excediendo la Constitución. Entonces vamos a ver qué pasa con todo eso. Claro, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de frenarlo. Hasta ahora, pero llevamos poco tiempo. Bueno, esa es la conversación que tuvimos recién. ¿Va a poder el sistema de peso y contrapeso contra Trump? ¿O en definitiva habían intersticios a través de los cuales tú podías tener una suerte de gobierno autoritario de facto? Ahora, da la impresión de que los mercados ya han internalizado de alguna manera que Trump tiene ese poder un poco omnímodo. Vemos como, por ejemplo, si Elon Musk se enfrenta con Trump, inmediatamente las acciones de Tesla se desmoronan y pierden cientos de miles de millones de dólares. Es porque los inversionistas están diciendo, bueno, aquí enfrentarse al presidente de Estados Unidos o que se rompa esa alianza tiene un efecto económico concreto para las empresas. Bueno, claro, sin duda alguna que, dado lo que tú señales, a nivel de una empresa en particular les cuesta enfrentarse, pero llama mucho la atención el cómo, y dada que mi alma mater, a excepción de Harvard, las otras universidades tampoco se han enfrentado, Columbia en particular, que las empresas no han salido más claramente en contra, porque no hay ninguna duda entre los economistas que lo que está haciendo Trump va a desacelerar la economía americana y va a producir algo más de inflación. La pregunta es, ¿por qué toma esos riesgos? Y sobre eso tenemos que entrar. ¿Qué es lo que está en el trasfondo de todo esto? ¿Y qué está en el trasfondo? Ya, bueno, como te decía, es obvio que si tú haces una disrupción en las cadenas de oferta, que es lo que te produce, ¿cierto?, el poner aranceles a todo tipo de suministro, eso va a producir, es como el equivalente a que sube el precio del petróleo, pero esta vez sube el precio del petróleo, del acero, de los juguetes, lo que tú quieras. Y eso se sabe en economía, es lo que se llama un shock de oferta, que te va a desacelerar la actividad económica. La pregunta, y el converso, no hay ninguna duda, y hasta en los últimos 80 años, que la tendencia a la globalización y al comercio libre
era la forma en que el mundo crecía más. No hay ninguna duda de eso. Entonces la pregunta es ¿por qué, sabiendo todo eso, se hace de igual modo? Y es el quid del asunto. Y esto tiene que ver con, y hay que ir a la historia para eso. Cuando tú tienes la hegemonía de un país, como lo tiene Estados Unidos hace 80 años, eso tiene, por así decir, unas ganancias monopólicas de renta, entre otras cosas que el dólar sea la única moneda, la moneda que circula y a través de la cual toda la gente mantiene sus ahorros, etcétera, etcétera. Enorme, el que tú impones reglas del juego en los tratados de libre comercio, que tienes una presencia muy fuerte en el GATT, y yo trabajé ahí, la palabra Estados Unidos en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, no es una palabra más, es una palabra que ronca, digamos. Entonces, la virtud de tener la hegemonía es como el poder que tiene un monopolio respecto a una competencia de pymes. Es enorme. Entonces, el problema es que esa hegemonía se fue perdiendo. Ahora, si tú vas a la historia, esto le pasó a los romanos con los bárbaros, que eran los alemanes, le pasó a los ingleses con los alemanes, por eso hubo las 2 guerras que hubo. Nunca un país que tiene la hegemonía la va a soltar gratuitamente porque pierde ese poder monopólico. Entonces, todo esto está orientado a pinchar el desarrollo de China. Ese es el gran problema que está detrás de todo esto. Entonces, a pesar de que hayan costos de corto plazo, el no parar en la visión de Trump, la hegemonía de China, y en eso los demócratas estaban bastante en esa línea también, no parar la potencial desafío a la hegemonía americana por parte de China podría tener consecuencias a mediano plazo mucho peores todavía. O sea, entonces, sí, eso es importante. Ellos van a estar dispuestos a sacrificar cuestiones de corto plazo para mantener la hegemonía. O sea, la lógica es que aunque Estados Unidos pierda, si China pierde más que Estados Unidos es una ventaja. Exactamente. Y eso tiene lógica. Lo has resumido de forma exacta. Y eso tiene lógica, efectivamente. ¿Puede Estados Unidos infligirle un daño tan grande a China sin que el daño dentro de Estados Unidos sea tal que debilite al propio Trump? Esa es la pregunta del millón de dólares, o del billón de dólares en este caso. Es lo que se llama una guerra por desgaste. Mi particular visión es que esto no es lo que ocurrió entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría, porque el poder económico de la Unión Soviética vis a vis de Estados Unidos era mucho más disminuido que el que tiene China versus Estados Unidos. No hay que olvidar que viene otro player de atrás, que es la India. Entonces yo creo que, difícilmente esto se va a resolver hacia un lado o hacia el otro, y podemos repasar un poquito la situación bélica mundial en 20 años. Por tanto, creo que estamos iniciando un periodo de segmentación de la política y el comercio mundial que va a tomar mucho tiempo en revertirse. O sea, esto de los 80 años que vivimos de globalización, reglas del juego, multilateralismo, eso se está yendo y no veo que pueda volver pronto. ¿Y eso tiene un efecto global sobre, por ejemplo, el crecimiento mundial con este nuevo escenario? ¿Va a ser menor? En principio sí. Y yo no sé cómo se va a reordenar el mapa mundial, porque una alternativa es que el resto del mundo diga, dado que Estados Unidos ha dejado de ser un socio confiable porque tienen los aranceles como montaña rusa, un día suben, otro día bajan, tratemos de generar una zona de libre comercio, multilateralismo, GATT, reglas del juego, todos salvo Estados Unidos. Pero obviamente Estados Unidos sabe que eso no le conviene, entonces está presionando, y mira lo que ha hecho con Keir Starmer, por ejemplo, en Gran Bretaña, para que se vengan todos con él y aislar a China. ¿Qué va a prevalecer? Algo posiblemente en la mitad, lo que va a significar más fricción en el comercio mundial y sin duda alguna menos crecimiento. Y para países como Chile queda el desafío de cómo posicionarse en este escenario sin tener que elegir por Estados Unidos o por China. Así es, hacerse el muerto, como dijo Andrés Velasco en un programa por ahí. Bueno, para nosotros esto es un escenario muy, muy complejo. Y yo soy de la teoría, lo he escrito varias veces, que lo que en definitiva hizo que se pinchara el crecimiento chileno es que nosotros habíamos sido, como una economía pequeña, quienes nos habíamos beneficiado enormemente de la globalización, porque junto con nuestra apertura comercial, lo que tiraba el carro del crecimiento hasta el año 2008-2009 eran las exportaciones. Y si tú miras las cifras, nuestras exportaciones en volumen crecían 8% anual durante 25 o 30 años seguidos, y desde entonces han crecido 0,2% anual. Ese es el problema de fondo de lo que nos está ocurriendo. Entonces la pregunta es, ¿podemos retomar qué es lo que debemos hacer? Un crecimiento liderado por las exportaciones en un mundo que va a ser cada vez más difícil y fragmentado.
Y yo creo que la única alternativa para lograr, porque no hay otra alternativa, no podemos crecer sobre la base del mercado interno, es lograr, y aquí nos vamos a la política, es lograr grandes consensos. Porque si estamos en la polarización política que estamos ahora, difícilmente tú vas a lograr hacer las reformas estructurales que necesitas para poder darle un nuevo impulso a la agenda exportadora. Dejemos ver un paso atrás. ¿Esa caída tan abrupta del crecimiento de las exportaciones en Chile tiene que ver con problemas internos de nuestro país o tiene que ver con que el mercado hacia el cual estábamos exportando dejó de crecer? ¿Es un problema del mundo, se nos cambió el mundo de repente hacia el cual estábamos exportando, o es que nosotros hicimos las cosas mal? Muy, muy buena pregunta. A mí me llama la atención que a rato en la discusión chilena no usemos los datos. Uh-huh. Y el Fondo Monetario Internacional publica bianualmente, una cuestión que se llama, digamos, el World Economic Outlook. Y tú puedes ver ahí claramente que desde la gran recesión 2009-2010, el comercio mundial desaceleró, pero dramáticamente en el caso de América Latina y el África subsahariana. Uh-huh. Y Chile es parte de ese conglomerado de países que comenzó a tener muchas más dificultades para exportar. Entonces hay una situación de contexto global que no es solo chilena, sino que es de toda América Latina, también de la África subsahariana, pero hay también un problema, diría yo, dos problemas adicionales. Uno, que con el superciclo del cobre, Chile se puso un punto caro. Entonces la competitividad de nuestras exportaciones disminuyó un poco, pero el dólar ha subido nuevamente y ese problema se deshizo. El segundo problema es el que no puedes siempre seguir haciendo más de lo mismo. Y para saltar a nuevas cosas con más valor agregado, tienes que mejorar la relación público-privada en torno a la innovación, al capital humano. Yo vengo llegando de China y me impresioné. Los chinos respiran hay dos temas que les importan: infraestructura y capital humano. Educación e infraestructura. Y por tanto, también cutting edge en las tecnologías de punta. Esa conversación nosotros no la estamos teniendo. Tenemos que pensar dónde tenemos los cuellos de botella en infraestructura más importante, cómo podemos mejorar la cooperación entre universidades, el Estado y el sector privado para innovar, y cómo podemos desahogar los cuellos de botella para las exportaciones, incluyendo mercado laboral y otras. ¿Y dónde ves posibilidades? Esta es una discusión larguísima en Chile, ¿no? Y parece que siempre lo discutimos un montón y quedamos donde mismo, ¿no? Al final quedamos siempre en, que estamos básicamente exportando cobre y cómo podemos sacar más. Pero ¿dónde ves realmente espacios realistas en que se pueda agregar más valor a las exportaciones y no seguir haciendo más de lo mismo, para tomar tus palabras? Es que lo que pasa es que para no caer en una lista de supermercados, hay que entender que esto es un problema sistémico. Esto no es un problema de... Por ejemplo, yo te puedo decir que en electricidad podemos mejorar cualquier cantidad, porque podemos tener una de las electricidades más baratas de América Latina y de una gran parte del mundo, lo que sería una tremenda inyección para las exportaciones. Tenemos que conectar mejor nuestra red de infraestructura. El tema es por qué no se hace todo eso. Tenemos que mejorar la educación. ¿Por qué no se hace todo eso? Entonces, porque estamos empatados, estamos inmovilizados, porque quien plantea cualquier reforma que siempre va a tener incumbentes que van a estar en contra, entonces la mitad del sistema político se va a favor del que proteste y la mitad a favor y nos paralizamos. Nos pasó con pensiones, etc. Entonces, si tú no logras acuerdos transversales en temas de, por ejemplo, cómo reformar el sector público para hacerlo más cooperador con el sector privado, cómo lo hacemos para mejorar la educación, cómo lo hacemos para eliminar el gasto que puede ser redundante. Recuerda que hubo dos gobiernos de centro-derecha, de Sebastián Piñera, y tampoco pudieron aplastar el sector público. Esto tiene mucho que ver con la pelea Trump-Musk. Sí. Trump tampoco ha podido reinar, como se dice, en las finanzas públicas. Es un sistema que requiere acuerdos transversales. Entonces, cuando los países se polarizan, se detienen, porque no logran acuerdos transversales en temas donde hay grupos de presión que se oponen fuertemente. Déjame volver al conflicto Estados Unidos y China, que tú presentabas como el mar de fondo de todo esto. Tú, por cierto, viviste en Estados Unidos, conoces muy bien ese país, nos decías, vienes llegando de China. Hasta hace un tiempo era evidente de alguna manera que Estados Unidos tenía el liderazgo en tecnología, que era el país más poderoso y también el que empujaba un poco el carro. ¿Hoy día eso ya pasó a China o crees que todavía estamos en una situación intermedia? ¿Qué impresión te queda acerca de qué tanto liderazgo tiene China hoy día en las tecnologías que vienen? Bueno, es importante, por ejemplo, hacer la comparación con la Unión Soviética. La Unión Soviética ahorraba, aunque no tenía demasiado ahorro, era un país más chico que Estados Unidos, y no estaba en la tecnología de frontera. Entonces lo ahogó Estados Unidos, lo que se llama la guerra por desgaste.
China tiene una tasa de ahorro gigantesca. Estados Unidos ahorra un cuarto de su producto. China ahorra la mitad. Por tanto, la cantidad de dinero que hay para invertir en nueva tecnología, innovación, educación, infraestructura, es mucho mayor que la de Estados Unidos. China tiene un producto que actualmente medido a dólares corrientes, es 2/3 del de Estados Unidos, pero basta que el yuan se aprecie un poco, cosa que los chinos no quieren todavía, y lo que Trump le exige, para que ya muy pronto tengamos productos equivalentes. Entonces, la situación de China vis-a-vis Estados Unidos es una situación pareja. Y particularmente lo que tú me preguntas, en la nueva tecnología hay la mitad por lo menos de los sectores, el tema de la energía eléctrica, el tema de la energía renovable, el tema de los autos eléctricos, el tema de, en fin, donde los chinos están un poquito adelante. Todavía yo creo que Estados Unidos tiene una ventaja respecto de China en innovación y tecnología, pero la ventaja es menor y en ningún caso para que lo pueda aplastar. Y Estados Unidos siempre ha tenido una ventaja, de alguna manera su hegemonía en el siglo XX también la construyó sobre algunas ventajas, por ejemplo, ser el lugar que atraía a los grandes talentos del mundo, ¿no? Gran parte de las innovaciones de Estados Unidos tienen que ver con haber atraído talentos desde Europa, por ejemplo, que venía escapando del nazismo, en fin, del comunismo en su momento, y Estados Unidos era ese gran centro en el cual los grandes intelectuales, los grandes talentos del mundo se reunían, y así nació Silicon Valley, en fin. ¿Qué pasa hoy cuando vemos, por ejemplo, que Donald Trump está diciendo, bueno, que Harvard no puede recibir más alumnos internacionales, que está persiguiendo a las universidades? ¿Cómo se debilita también Estados Unidos desde ese punto de vista? Por eso es que hay que mirar esto de una manera súper sistémica. Si el mar de fondo, como tú decías, es el conflicto China-Estados Unidos. El tema de los aranceles, y por eso le dicen taco ahora, Trump always chicken out, está difícil porque no va a poder sostener aranceles muy altos sin que la economía se le derrumbe. Entonces, como ahí en ese frente no va a poder avanzar demasiado, trata de generar apoyo de la población sobre la base de aquellos temas que están más en la epidermis, ¿cierto? Que es el tema de la inmigración. Entonces comienza a perseguir extranjeros, ahora tenemos el problema de Los Ángeles, y comienza, ¿cierto?, a perseguir a las universidades que según él, ¿cierto?, son woke o lo que sea, para generar adhesión de parte de toda esa clase media un poquito empobrecida en Estados Unidos que le tiene rabia a estos centros más elitistas, más liberales. O sea, esto tiene que ver con los equilibrios políticos, pero tú dices bien en el sentido de que si lo que tiene que tener una guerra tecnológica con China, el estar expiando los talentos que llegaban a la universidad no puede ser más contraproducente. ¿Y crees que eso va a tener efectos a largo plazo? Si continúa, digamos, esta guerra contra las universidades y esta idea de lejos de atraer los talentos, de expulsarlos más bien. Bueno, este es un problema, como te decía, sistémico, y todo lo que yo diga ahora es provisional porque no sé lo que va a pasar. Vienen los midterm elections, etcétera. Pero tanto en la confiabilidad de Estados Unidos como socio comercial, cuanto en la atracción de Estados Unidos por talento extranjero, ya se hizo un daño. ¿Cuán profundo va a ser, cuán reversible es? Tenemos que verlo. Pero de que haya un daño, lo hay. ¿Y China está en condiciones de aprovechar, por ejemplo, atraer esos cerebros, o su condición también de ser un régimen cerrado, autoritario, lo hace más difícil? Bueno, yo viví muchos años en Estados Unidos, fui a la universidad allá, y no hay duda que la libertad y la defensa de la libertad de opinión, el ambiente académico plural, era una atracción fundamental. Yo no creo que China esté ni lejos de tenerlo, no obstante Trump. Por tanto, no se va a trasvasijar, todos los genios no se van a ir a trabajar a China. Pero Estados Unidos va a tener menos capacidad de atraer. Hablábamos al principio también de esta disputa con Elon Musk y un poco cuáles son los aprendizajes que se pueden sacar de lo que ocurre, donde claramente si hay un ganador hasta ahora es Trump. Más, de hecho, se está desdiciendo, está diciendo que fue demasiado lejos, que se arrepiente de las cosas que escribió. Marca también un poco cuáles son los límites del poder, porque uno decía, bueno, el hombre más rico del mundo, el magnate de las grandes tecnologías que maneja la comunicación satelital con Starlink, que maneja el futuro de la exploración espacial, que maneja el futuro de la electromovilidad, que maneja el debate público de alguna manera al comprar Twitter, uno decía, bueno, tiene un poder casi ilimitado. Parece que no era tan así, ¿no? Ningún dictador tiene un poder ilimitado. Hay que tener eso claro. Y por eso te decía, él se toma otras peleas adicionales, como por ejemplo con las universidades, como por ejemplo con Los Ángeles, porque necesita estar,
digamos, animando a la población en torno a la idea esta del MAGA, etcétera, etcétera. Tiene que estar en un combate continuo, tiene que tener enemigos continuamente. Claro, que como los países no se construyen con la mitad más uno contra la otra mitad menos uno, eso no va a prevalecer en el mediano plazo, ¿no? Pero en el corto plazo, entonces, por ejemplo, ¿dónde se nota la limitación del poder de Trump? Que tiene que ver con la pelea con Musk. En la famosa Big and Beautiful Bill, o sea, la política fiscal. Tú sabes que la situación fiscal de Estados Unidos ya está realmente transformándose en una bomba. Y esta política fiscal va a añadir cerca de $3 trillones más de deuda hacia finales de la década. Expliquemos un poco que es un proyecto de ley que ha impulsado Trump, que aprobó la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que todavía tiene que pasar por el Senado. ¿Por qué es una bomba? ¿Por qué complica todavía más el panorama fiscal esta ley? Porque Estados Unidos ya tiene una deuda que la entra a 100% del producto. Nosotros tenemos una del orden de 40%, y tú has visto que en los diarios se discute hasta cuándo la política fiscal. Imagínate que ellos tienen más del doble que nosotros, como proporción a lo que son. ¿Por qué esta ley todavía añade mucho más déficit, 7% del producto? Porque la economía política de cortar gastos y aumentar ingresos no le da. Necesita, para mantener fiel la base empresarial, la base más de derecha, la base más afluente o ricos, bajarle los impuestos a los ricos. Necesita aumentar el gasto en defensa. Por esta situación geopolítica, no hemos hablado de la geopolítica mundial, que tiene una cantidad de conflictos en Palestina, en el Mar del Sur de China, en Ucrania, y entonces no puede bajar el gasto militar, tiene que subirlo. No va a bajar los impuestos en vez de subirlo, y no tiene fuerza política para cortar más gastos todavía, como le están pidiendo algunos senadores republicanos. Entonces está en una situación, eso se nota en que Estados Unidos está débil. Al final del día no puede vivir con lo que produce, gasta más de lo que produce, está sobreexpuesto en términos de la malla de protección armamentista al resto del mundo, y por eso se está retirando de Ucrania. Entonces es típicamente un imperio que ya no puede ser, ya no podemos vivir en un mundo unipolar, pero ellos siguen jugando a volver a la unipolaridad porque no quieren perder este monopolio, y en esta guerra es lo que están metidos, y por eso están medio paralizados. ¿Y cuál es la lógica de que Trump impulse una ley como esa? Es una lógica sencillamente la de la Big Beautiful Bill, que aumenta, o sea, que reduce mucho los ingresos, básicamente, al gobierno estadounidense al bajarle los impuestos a los más ricos. Bueno, y yo te había dicho que esto tenía que ver con más. Economía política. Tiene que satisfacer a su constituency que quiere baja de impuestos, no puede no aumentar el gasto militar por la situación geopolítica en la que está, y no puede cortar más otros gastos, como le pasó con el famoso Dodge de Musk. Entonces, que resultó ser un fiasco, finalmente claro, logró cortar poco y nada. Y eso me lleva nuevamente a Chile. Aquí hubo dos gobiernos de Sebastián Piñera que trató de hacer lo mejor posible. También ha habido gobiernos de la Concertación que han tratado de cortar el gasto. Anda tú a cortar el gasto, porque detrás de cada partida de gasto hay, digamos, un grupo de presión que está alimentándose de eso y que te va a tratar de subvertir. Entonces, algunos dicen que fue porque Musk quería nombrar al director de la NASA, pero yo creo que eso tiene más pinta de copucha. El punto de fondo es que le sacó todos los subsidios al sector eléctrico y no le aceptó muchas de las propuestas respecto de cómo rebajar el gasto. Entonces, al final, dadas sus limitaciones de economía política, ajustó por la parte más delgada, que era Musk. Entonces se pelearon. Claro, y es interesante porque Trump también tiene que dejar contentos a distintos grupos, ¿no? Tú lo decías, los grupos más ricos que evidentemente lo apoyan, pero también una base básicamente de una clase más obrera, blanca, que además pide de alguna manera el retorno de la producción industrial a Estados Unidos, toda esta promesa de que al subir los aranceles la producción industrial va a volver a Estados Unidos y va a revivir ese mundo de las grandes fábricas, de las grandes industrias automotrices, entre otras. Hay una serie de grupos que tienen intereses muy contrapuestos y que realistamente es muy difícil pensar que va a poder cumplir con ese tipo de promesas. Efectivamente, estos gobiernos autoritarios medios populistones en general no gastan poco, gastan mucho. Por ejemplo, si el sector agrícola tiene grandes problemas de acceso a otros mercados producto de la guerra arancelaria, va a tener que compensar, como lo hizo en su primer gobierno, el sector agrícola. Eso es gasto fiscal. Lo que tú dices, para el llamado Rust Belt, el que se supone que se vería beneficiado porque nuevamente la industria fluye en Estados Unidos, como no van a fluir en Estados Unidos, va a tener que seguir con programas de apoyo. Entonces, no hay ninguna posibilidad
de que realmente disminuya el déficit fiscal, que es el que está detrás del déficit comercial y no, como él dice, la competencia injusta de los chinos. Ahora, ¿qué tan grave para Estados Unidos es tener este déficit fiscal? Porque Estados Unidos no es cualquier país, digamos, tiene la moneda de referencia que es el dólar y eso también le da un espacio distinto. ¿Por qué no podría sostener indefinidamente este déficit fiscal que por lo demás ya lo tiene hace mucho tiempo Estados Unidos? Porque las dos cosas están relacionadas. El hecho de... Hay que preguntarse por qué el dólar es la moneda de reserva del mundo. Bueno, esto surge después del patrón oro, no voy a hacer la historia, pero incluso prevalece después de que Nixon abandona el patrón oro y la convertibilidad del oro con el dólar. Porque es la economía más potente y porque tiene el poder militar más potente. Por eso. Pero en la medida en que ya deja de ser la economía tan potente y en la medida en que el poder militar es equiparado por otros, también la preeminencia del dólar comienza a caer. Y tú sabes que hay tecnologías ahora para... Bueno, la preeminencia del dólar hacía que todo el sistema financiero estuviera basado en Estados Unidos, que eso da mucho dinero. Y eso va a comenzar a decaer conforme aparecen sustitutos al dólar como... Entonces tú ves distintas manifestaciones de que esa hegemonía ya no va a seguir. Y yo no tengo ninguna duda de que vamos a ir a un mundo multipolar. El problema es cómo se va a gobernar un mundo multipolar, porque en la historia no hemos conocido, siempre hay uno que domina. Claro, y esa transición, ahí es donde hay un peligro grande de desestabilización mundial, que es lo que estamos viendo. Por supuesto. Bueno, mira Gaza, Ucrania, el mar del sur de China. Si aquí el tema de Taiwán e Indonesia y todas las bases militares que hay de Estados Unidos ahí es no menor, porque en la eventualidad que el premier chino decidiera, por ejemplo, ir por Taiwán, ¿qué van a hacer los americanos? ¿Tienen posibilidades de contrarrestar eso a miles de millas de distancia de Estados Unidos? Y geopolíticamente, ¿qué conclusión sacas tú de lo que intenta hacer Trump? Porque ha sido tremendamente agresivo, lo hemos visto, amenazando con anexar Groenlandia, amenazando con anexar el canal de Panamá. Bueno, toda su teoría también, o su proyecto fantasioso de convertir Gaza en una especie de riviera turística administrada por Estados Unidos. ¿Hay algún plan geopolítico detrás de todo eso o es sencillamente una especie de bravata? Como te digo, todo esto es provisorio porque no tengo una bola de cristal y es re difícil saber. Pero hablando hoy, junio de 2025, digamos. Pero como yo veo que China es muy potente, que esto no es la situación de Estados Unidos con la Unión Soviética. Creo que el deep state, que le llaman, que es el que maneja la política exterior, y los demócratas no son tan distintos en esto, son bastante más moderados y más democráticos. Se basa sobre la creencia de que la hegemonía de Estados Unidos está ahí para quedarse. Entonces, hacen bravatas, como dices tú. Amenazan al resto. Si usted no me hace tal y tal cosa, yo le voy a cortar el acceso al mercado de Estados Unidos. Actúan como, por así decir, el matón del curso cuando ya hay otros que le pueden sostener la pelea. Entonces, esto yo no le veo rumbo apropiado. Veo que en algún momento van a tener que aceptar que tienen que compartir el poder, y cómo lo va a hacer el mundo, la humanidad, en un mundo multipolar, no lo sé. Otra cosa que me preocupa mucho es que en este mundo segmentado, mientras no se acepte la multipolaridad, los bienes públicos globales, clima, pobreza, porque tú sabes que las ayudas para los países pobres están disminuyendo dramáticamente, van a quedar en el olvido. Entonces estamos con un problema serio. Por eso yo creo que en Chile tenemos que unirnos. Ya no podemos seguir con peleas chicas, porque lo que se viene por delante es complejo. Nicolás Eizaguirre, gracias por acompañarnos hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Lo que Importa. Muchas gracias por seguirnos cada semana. En verdad estamos muy contentos. Es un proyecto que partimos hace poco más de un año. Ya tenemos más de 4 millones de reproducciones de nuestros contenidos, tanto en YouTube como en Spotify. Y la comunidad que tenemos también en ambas plataformas sigue creciendo. Estamos sobre los 56.000 personas que nos siguen en ambas. Así que, por favor,
Ayúdanos a seguir corriendo la voz, a sumarte también, si todavía no lo has hecho, a suscribirte a nuestros contenidos a través de YouTube y también de Spotify para poder ser parte de una comunidad que sigue creciendo y que sigue generando lo que esperamos sean contenidos de calidad para todos ustedes. Así que muchas gracias y nos encontramos la próxima semana para hablar de otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.